Muchas veces los negocios tienen el reto de poder organizar sus datos, sus listas de clientes. Muchas veces se manejan en Excel y eso dificulta la gestión y el tratamiento de las oportunidades. Por eso hoy en Dinte Podcast queremos hablar sobre un CRM, cómo implementarlo para que esto le pueda ayudar a su negocio a tener un crecimiento escalable y éxito en sus operaciones. Hoy me acompañan Iván Rodríguez, director de estrategia de Interweb, Ashley Brenes, implementadora, especialista en el CRM de HubSpot, y Jimena Rivera, account manager en Interweb. Bienvenidos. Muchas gracias, Danilo. Es un gusto estar nuevamente con usted y con toda la audiencia de Interweb. Espero que esta vez continuemos aportando mucho valor y pues que la gente vaya y pueda implementar de la mejor manera un CRM luego de escucharnos un poco. Muchas gracias, Danilo. Qué alegría poder estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes y poder interactuar con las personas que nos están escuchando y compartir contenido de valor con todo lo referente a un CRM. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Igual espero por ahí que al final de este podcast ayude al crecimiento de las empresas y pues quede muy claro esta importancia de tener un CRM. Sí, y a mí también me alegra mucho porque sé que este es un tema que a muchas personas les va a ser de muchísima utilidad. Es un tema muy serio que vamos a disfrutarlo y compartirlo con muchísima alegría, y así que eso que nos representa en Interweb, de poder divertirnos al mismo tiempo que estamos aprendiendo y compartiendo contenido de valor. Yo como una primera pregunta, Ashley, me gustaría que usted pueda comentarle a todas estas personas que nos están viendo, porque muchas veces, y a mí me pasó hace mucho tiempo cuando me decían ERP, yo decía, ¿qué diablos es un ERP? Muchas personas hoy podrían estar sintiendo lo mismo con un CRM, entonces la idea es que puedan entenderlo. No es necesario que nos diga las siglas en inglés, pero me gustaría que les explique qué es un CRM. Muchas gracias, Danilo. Bueno, como bien lo comentaba por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, o bien un sistema de gestión de relaciones con los clientes, donde permite tener centralizada la información. Entonces, por ejemplo, para los que se preguntan ahorita, ¿qué puede ser un CRM? Por ejemplo, su lista de contactos en el celular podría funcionar o puede contar como un CRM. Por ejemplo, una hoja de Excel. Muchas empresas hoy en día trabajan en hojas de cálculo, y algunas otras pues utilizan un software más especializado, pero en sí es donde podemos centralizar la información. Muchas gracias, Ashley. Y Jimena, tal vez para ir siguiendo esa línea, ya las personas dicen, ok, si un CRM es una lista donde tengo los clientes, pero ¿y eso para qué es importante para mi empresa? Por ahí eso es muy cierto, un CRM debe de servirnos para centralizar toda esa información que estamos teniendo, pero me parece que más importante que eso nos debe de ayudar a conocer mejor a nuestros prospectos y clientes que estén dentro de esa base de datos, para que entonces una empresa pueda entender cómo pueden ayudarlos, cómo pueden realizar mejores acciones para comunicarse con estos clientes y prospectos. Igual también al final realizar interacciones con ellos. Un CRM también puede permitir que una empresa potencie su capacidad de trabajo al generar orden, al tener esa información de una forma clara y optimizar tiempo. No, si tenemos un Excel, no tenemos que estar buscando dentro de toda esa base el contacto que yo estoy buscando, sino que hay un orden más claro y al final eso va a permitir a una empresa que tenga una visión crítica hacia dónde puede seguir y orientar sus esfuerzos. Claro, muchas gracias, Jimena. Y yo creo que tenemos la comunidad mundial de ventas, y no solo de ventas, sino los que nos dedicamos a marketing, ventas y en general a servicio al cliente. Tenemos que agradecer a Excel porque es una grandiosa herramienta que es súper útil en muchas actividades. De hecho, que es útil también para manejar listas de clientes. Hay muchas compañías, y nosotros lo hemos vivido ya, que utilizan Excel como un CRM, pero por supuesto que tiene algunas limitantes, y tal vez, Iván, me gustaría que usted pueda comentar sobre
qué síntomas, qué cositas, qué señales que puedo estar yo sintiendo como vendedor, como director comercial, como director de marketing, como un CEO, como un gerente general. Esas señales que me pueden decir, Excel no está cumpliendo o no le permite, o más bien un CRM podría ayudarle de una forma más optimizada al crecimiento de la empresa, Iván. Muchas gracias, Danilo. Pues lo que pasa es que en un Excel uno puede tener pues una lista inmensa de todos tus contactos, tus clientes, etcétera. Puedes tener mucha información acerca de ellos, pero probablemente si estás usando un Excel, seguramente estás usando otras herramientas de reportería y entonces estás teniendo información de una herramienta, de un chat que tienes en tu sitio web, estás teniendo información de tu sitio web por el CMS donde lo tenés alojado y por Google Analytics, que eso no está mal, ¿verdad? Pero también tenés otra fuente de información con otras hojas de cálculo que te da ventas, con algunos reportes, y vienen algunos vendedores y hacen sus propios reportes en PowerPoint. Y entonces tenés una serie de fuentes de información acerca de qué es lo que está pasando con tu base de contactos y finalmente con toda esa información no haces mucho porque no está conectada esa información con tus contactos. Quiero decir, viene un vendedor y te dice, sí, mira, prospecté, hice tales actividades, pero no puedes ver con qué contactos en particular hicieron esas actividades, qué emails les enviaron a esos contactos. Si entró, por ejemplo, una oportunidad que iba a significar muchísima ganancia para tu empresa en el pipeline, y se perdió, no vas a poder ver cuál fue la interacción que tuvo venta en cada una de las etapas del proceso comercial para darte cuenta en qué fue lo que fallamos dentro del proceso comercial para no ganar esa oportunidad tan importante que tuvimos en el pipeline. Entonces, uno de los síntomas es, tengo información de todos lados y no la puedo conectar directamente con cada uno de los clientes con los que estoy interactuando, con cada uno de los prospectos con los que estoy interactuando. No tengo la información centralizada en un lugar. Ese es otro síntoma de que necesito un sistema especializado en las relaciones con los clientes. Igualmente, marketing puede tener el síntoma de que no logra demostrar cuál es el valor que está aportando a la empresa, no logra tampoco ver si los leads que está entregando a ventas realmente están teniendo una tasa de conversión efectiva. Por otra parte, ventas, uno de los mayores síntomas, el síntoma característico de una empresa que no tiene un CRM o que tiene un CRM pero no lo está usando bien, es que el 80%, el 90% del tiempo de ventas se está invirtiendo no en ventas, sino que se está invirtiendo en cosas más burocráticas, en estar registrando actividades, en estar metiendo contactos al Excel y enviando WhatsApps y estar enviando emails y estar registrando esas actividades en Excel de nuevo. Y entonces se hace toda una cosa tediosa para el equipo comercial que está haciendo de todo menos vender. Está haciendo reportes, está haciendo fórmulas en Excel y está haciendo de todo menos vender. Entonces, todos esos síntomas probablemente tengan que ver también con que no se está cumpliendo la meta comercial, la meta de ventas, y con que tu negocio está siendo cada vez menos rentable y estás teniendo problemas de liquidez, etc. Entonces ya vemos cómo la falta de un CRM o de usar bien un CRM tiene que ver directamente con la rentabilidad del negocio, con que el negocio pueda crecer, con que el negocio pueda subsistir incluso. Sí, Iván, y rescatando algo de lo que usted dice también de las labores administrativas, históricamente un CRM se ha visto como una carga para el equipo de ventas porque es como una herramienta para venir, controlar a cada vendedor y saber lo que está haciendo. Entonces, cuando viene un proyecto de implementación de un CRM, normalmente es mal visto por el equipo de ventas y tienen esa visión como de, van a venir a sobrecargarme con un software donde yo tengo que empezar a registrar toda la información de lo que estoy haciendo. Entonces, aparte de que tengo que estar vendiendo todo el día, al final del día tengo que estar registrando toda la información para que mis superiores estén viendo que yo sí estoy cumpliendo con el trabajo. Entonces, eso ocasiona una gran resistencia por parte de los equipos de ventas. Ashley, tal vez me gustaría que usted pueda comentar aquí algo sobre esa resistencia. ¿Por qué cree usted que se ocasiona y cómo
podemos como organización cambiar esa resistencia para que el vendedor entienda que un CRM más bien va a ser un aliado en su operación? Claro, Danilo, alineado a lo que ustedes comentan, pues es un cambio, ¿verdad? Cuando llegamos a implementar un CRM a una empresa y poniéndome en el ejemplo como vendedor, estoy sintiendo que me están monitoreando, que están haciendo cambios, que tal vez me están sacando de mi zona de confort, ¿verdad? Porque caemos muchas veces en el error de tal vez no estoy haciendo las cosas de la mejor manera, pero ahí voy paso a paso y trabajar o implementar estos procesos impiden, ¿verdad?, que yo pueda estar en mi zona de confort. Entonces, mi recomendación en estos casos a la hora de que implementen el proceso es trabajar muy de la mano con el equipo comercial, que vean que esa herramienta lo que viene es a apoyar, ¿verdad?, a ayudarle a automatizar procesos, que puedan verlo como un aliado y no como una interrupción en sus labores, ¿verdad?, que muchas veces o en la mayoría de los casos suele pasar, ¿verdad? Que lo sentimos tal vez como algo que no me viene a aportar, sino más bien puede que ocasione que se vea las decisiones que estoy realizando en mi trabajo y no, al contrario, más bien esto va a permitir encontrar qué oportunidades de mejora necesitamos trabajar, ¿verdad? Entonces es importante y como consejo en el momento en que puedan implementarlo en las empresas es precisamente verlo como algo que viene a aportar al equipo comercial y que les va a permitir automatizar procesos. Se mutió Ashley. Ahora sí, ahora Perdón, sí. sí. Perfecto. Bueno, como les decía, exactamente. Quedó Estructurar procesos. en automatizar procesos, estructurar procesos, pero le comprendo muy bien. Hay un estudio que hace poquito estuve leyendo sobre la rotación del equipo de ventas y decía que el equipo de ventas normalmente tiene digamos, cada vez que entra un vendedor, se mantiene en su rol durante 1 año y medio. Entonces, el reto de la compañía está en, claro que eso cambia dependiendo de las empresas y dependiendo de la industria y por supuesto, ¿verdad? Es variado. Pero pensando en esto, uno de los retos es hacer que el tiempo de onboarding o el tiempo de ramp time es que un vendedor desde que se contrata hasta que empieza a cumplir su cuota de ventas sea lo menor posible para que así digamos, si estamos hablando de que es 1 año y medio, si el vendedor en 3 meses ya está empezando a cumplir cuota, todavía tiene 1 año y 3 meses para poder generar rentabilidad a la empresa mientras sale y después entra otro vendedor. Entonces, quería tal vez que Jimena pudiera comentar un poco sobre este tema de cómo CRM puede también ayudarme a resolver este tema de la rotación del personal de ventas. Claro, Danilo. Por ahí, desde que se implementa un CRM o se empieza este proceso, se tiene que tener muy claro que se debe de mapear, qué es lo que va a pasar con el departamento de marketing y ventas, hacer playbooks claros de cómo es que se deben de manejar las oportunidades que entren al CRM, tanto de los dos departamentos, cómo funciona esta entrega de los prospectos de marketing hacia ventas. Si una empresa tiene muy claro y mapeado estos procesos, eso puede ayudar a que, como usted decía, el onboarding de un vendedor sea más rápido. Ellos pueden entrar, pueden tener muy claro cuál va a ser el proceso que deben de seguir, tener una capacitación en el CRM para poder entenderlo. También, como Ashley mencionaba, verlo como una herramienta que les ayude más que algo que sea una carga de trabajo para ellos y que entonces la rotación del personal no afecte a la empresa en términos de rendimiento y lo que están teniendo en contratación de personal o este periodo que puede ser, como usted menciona, de poco más de 1 año. Sí, y aquí a mí me gustaría tal vez ponerme en los zapatos de los dos vendedores, del vendedor que entra, y esto es lo más común. Entra el vendedor, le dan sus instrucciones iniciales el primer día, esta es la comisión suya de ventas, esta es la meta, y póngase a vender. Imagínense lo frustrante que puede ser para un vendedor y posiblemente eso haga que esa rotación sea tanta, ¿verdad? Porque
los vendedores están viviendo, tal vez ni onboarding tienen. O sea, nosotros aquí ya hablamos de onboarding y tal vez muchos vendedores que están escuchando digan, ¿qué es un onboarding? Porque nunca me había escuchado. Entonces, imagínense la frustración y eso termina afectando el cumplimiento de las metas y el crecimiento de la compañía. Y si nos ponemos en los zapatos de un vendedor que se incorpora a una compañía donde entra, le dan su onboarding con sus playbooks de ventas, cuáles son la lista de jugadas dependiendo de algunas características con un lead management map, donde tiene claro todos sus procesos. Y no solo eso, que cuando llega al CRM, ve que el CRM está automatizado y es un aliado que le va permitiendo ir avanzando en sus procesos comerciales, que le va haciendo recordatorios, que entonces esos son los dos escenarios y lo que usted dice me parece muy atinado con esto de cómo podemos evitar esta rotación. Al final es una estandarización de los procesos de ventas y un proceso de educación cuando se involucra o se incorpora un nuevo vendedor. Iván, y entonces, ¿un CRM es solamente una herramienta de ventas? Gracias, Danilo. Pues no, un CRM realmente es una herramienta transversal en la empresa. Ahora, volviendo un poquito con este tema de la resistencia, antes de responder a la pregunta, creo que en muchas empresas hay resistencia porque un CRM, por ejemplo, si se implementa Hotspot en una empresa, también hay que cambiar de paradigma. No solamente es un cambio de herramienta, también es un cambio de paradigma. Hay muchos vendedores, muchos equipos comerciales, incluso muchos directores comerciales, que están tratando de vender como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado en las últimas 3 décadas, por ejemplo, con los procesos de compra. Entonces, tenemos a vendedores que en sus procesos de venta y en sus conversaciones, ellos hablan el 80% del tiempo o el 90% del tiempo. Y hoy por hoy la venta no debería ser así cuando estamos tratando de vender soluciones complejas en las que los compradores necesitan acompañamiento de parte del equipo comercial. Entonces, en estos procesos comerciales, los vendedores deberían ser grandes escuchas de sus prospectos. Ahora, imagínese usted que no solo pueda escuchar a sus prospectos cuando está hablando con ellos, sino que también los pueda escuchar cuando no está hablando con ellos, cuando ellos visitan el sitio web, cuando ellos se descargan un contenido, y ahí usted los puede escuchar, y les escucha también cuando usted ve qué enlace del email que usted les envió clicó, qué páginas del documento que usted les envió están viendo y por cuánto tiempo están viendo esas páginas de esos documentos. ¿Cuál será la página que más le interesó? ¿Cuál será la característica que más le interesó? Es como tener, ya lo había dicho en el podcast anterior, es como tener un micrófono en la camisa del comprador. Y eso es una herramienta poderosísima. ¿Qué vendedor no quisiera tener eso? Pero tiene que ver con un cambio de paradigma. Entonces, si hay resistencia, es porque yo estoy pensando en que voy a ser un vendedor que habla el 90% del tiempo. Quiero decir, un vendedor que hace 30 años hubiera sido un excelente vendedor, pero hoy por hoy ese vendedor no va a tener éxito. Sí, entonces, primero, un cambio de paradigma. Ahora, en cuanto a este tema de la rotación del personal, por ahí hablábamos de playbooks, hablábamos de lead management map, creo que también vale la pena hablar de eficiencia de documentos o de material de ventas. Entonces, si yo tengo un CRM, yo puedo tener ahí con herramientas de ventas, pues yo puedo tener ahí el registro, por ejemplo, de cuáles correos son los que más le han funcionado a mis compañeros, ¿sí? Y cuáles secuencias de correo han tenido más éxito y cuáles propuestas comerciales han tenido más cierres. Y entonces yo cuando llego, vendedor nuevo, y me encuentro con todo ese material, pues encantadísimo de la vida, porque ya sé cuáles son las jugadas que más éxito generan. Entonces eso me ayuda a que yo pueda alcanzar mis metas con mucha más velocidad. ¿Por qué? Porque entonces el proceso comercial de esa empresa no se va construyendo, o más bien se va construyendo como un edificio. Quiero decir, los vendedores van colocando bloques uno encima del otro y van construyendo un edificio grande de proceso de venta. Lo que sucede en muchas empresas es que un vendedor anda poniendo su bloque allá a los 100 metros
y otro vendedor anda poniendo su bloque allá a los otros 100 metros y no construyen un proceso de ventas conjunto. Porque un proceso de ventas no es algo, no es una roca que uno encuentra y uno dice, ahí está el proceso de ventas, así es como se hace. Un proceso de ventas es dinámico, se va mejorando con el tiempo. Lo mismo pasa con una construcción, uno va poniendo un bloque encima del otro. Cuando uno tiene un CRM, eso es posible, y entonces cuando viene un vendedor nuevo, ya encuentra un edificio construido y va a aportar a seguir construyendo ese edificio. Entonces, eso también ayuda a que el vendedor rápidamente se incorpore y tenga éxito. Y eso lo facilita un CRM. Con un Excel no vamos a poder hacer eso. Ahora, un CRM no solo nos ayuda en ventas, ¿por qué? Porque vamos a ver, marketing, estoy generando 100 leads. Ajá, ¿y qué calidad tienen esos leads? ¿Y cómo me doy cuenta de que esos leads tienen calidad? Pues voy a ver si ventas me los está aceptando a esos leads. Entonces ya desde ahí, si en el CRM están conviviendo los departamentos de marketing y de ventas, y en ese mismo sistema, ventas le puede dar feedback a marketing, eso se vuelve algo poderosísimo, porque entonces marketing puede ir ajustando sus targets, por ejemplo, si estás haciendo campañas en Facebook Ads, te vas dando cuenta de qué anuncio te generó mejores contactos, y entonces le metes más presupuesto a ese anuncio, y te vas dando cuenta si estás haciendo campañas en Google Ads, y podés vincular tu cuenta de Google Ads con tu CRM, entonces te das cuenta qué palabras clave te están trayendo mejores prospectos e incluso te están generando más cierres, ¿sí? Y entonces en marketing se comienza a hacer una cuestión de inteligencia de datos que potencia totalmente los esfuerzos que estás realizando. Es decir, con esos datos podés alimentar tu estrategia de SEO, tu estrategia de contenidos, etc. Y también te puedes dar cuenta de otras cosas como qué blog me está trayendo más prospectos, qué blog están presentes en la mayoría de los clientes que se están cerrando, y entonces cuáles serán los temas que más le interesan a mi buyer persona. Y entonces marketing comienza a tener una serie de datos que definitivamente impactan en su estrategia. Y por otra parte, el equipo de servicios. A mucha gente le ha pasado que ya es cliente, y pasa mucho con empresas de servicios telefónicos. Ya soy cliente de una empresa telefónica, pero aún así me llaman o me mandan un email ofreciéndome un servicio que yo ya tengo. Sí, y eso tiene que ver con la desconexión entre ventas y servicio al cliente. ¿Sí? O muchas veces llamo a servicios y en servicios no saben qué es lo que yo compré, cuál fue el problema que yo tuve anteriormente, no saben que hace una semana yo pedí que me ayudaran con una determinada cosa y esa petición se perdió y nunca me ayudaron, ¿sí? Entonces, un CRM también le ayuda al equipo de servicio al cliente saber de dónde viene este cliente que en este momento me está pidiendo ayuda, saber cuáles son sus características, por qué fue que compró el producto, etcétera. Tener todo el contexto de marketing y de ventas prácticamente. Pero también organizar las tickets, por ejemplo, de servicio al cliente, organizar la información, poder contactarme con el equipo comercial si este cliente requiere un upselling o un cross-selling de repente, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con implementar correctamente un CRM y con mantener alineada a toda la empresa en torno a esa gestión de datos y esa gestión de la relación con los clientes. Sí, ahí iba yo, Iván, exactamente a la definición que dio Ashley cuando le preguntamos sobre qué era un CRM. Es un Customer Relationship Manager. Entonces, ¿cuándo hay relación con los contactos? O sea, la relación históricamente se creía que estaba en ventas, pero desde marketing empezamos a tener relación con los contactos. En ventas tenemos una relación, por supuesto, que con los contactos. Y una vez que termina siendo cliente, todavía la relación es más cercana y el CRM todavía cumple una misión mucho más también importante, que a veces se descuida. Yo esta semana tuve una situación de frustración porque compré en un e-commerce de Centroamérica y una empresa gigantesca y fue horroroso, digamos, de la forma en la que... El e-commerce, excelente. Yo entré, compré, pagué, todo funcionó perfecto. Pero de ahí en adelante, todo fue una porquería. Fue horroroso. O sea, fue una experiencia que yo no se la deseo a nadie porque no supe por dónde venía el paquete. Cuando llamaba a consultar a la central telefónica de exactamente el e-commerce, no me atendían.
de un pronto a otro me llamó una persona y me dijo que ya el paquete estaba atrasado porque el camión se había descompuesto, que se iban a atrasar unos días más. A los días me llamó el señor del camión diciéndome que me iba a traer el paquete, pero me tenía que hacer un cobro adicional. Fue una cuestión horrorosa en todo, y uno lo compara con Amazon, por supuesto, y ahí es donde uno dice que un CRM, y aunque uno no lo vea de esa manera, pero un CRM permite tener toda esa información de la relación con el cliente a mano de todas las personas que están tratando de entregar el servicio, y que la compañía se vea que todos tienen un mismo objetivo. Es que no es que eso es la gente del e-commerce, esto es, yo soy el de entrega, eso no puede verse así. Imagínense que yo hablé telefónicamente con la persona que me iba a estar coordinando la entrega del producto aquí cerca, y yo le dije, pero llame a la gente, de sus compañeros de trabajo del e-commerce. Y me dijo, no me tiene permitido hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, es increíble lo que puede estar pasando en un momento en donde más bien la información tiene que estar a manos de todos los actores que están enfocados en crear experiencias satisfactorias para los clientes, ¿verdad? Y tal vez entonces me gustaría que toquemos este tema de los datos que puede arrojar un CRM y cómo se pueden utilizar. Tal vez Ashley puede mencionarnos, y Jimena, Iván, si tienen cualquier aporte también, es bienvenido en este momento para que esta persona que nos está viendo, que diga, bueno, sí, excelente, implementar un CRM, pueda saber qué realmente es útil en cuanto a la data que genera Ashley. Adelante. Claro, Danilo. Bueno, como ustedes lo comentaban anteriormente, un CRM no solo involucra a ventas, involucra desde marketing, ventas y servicios. Entonces, si tenemos esa data, ¿verdad? Y tenemos la información o la data correcta, vamos a tener contexto para tomar acciones. Especialmente, por ejemplo, si aquí nos están escuchando gerentes o jefes de algún departamento, qué frustrante puede ser no tener la información correcta para tomar acciones. Por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar esta información? Si soy un jefe del departamento de ventas, necesito conocer el rendimiento o la efectividad que está teniendo mis asesores comerciales, ¿verdad? Entonces, tener contexto, por ejemplo, si estamos trabajando algo tan sencillo, ¿cuál correo electrónico es el que tiene un mejor rendimiento de todos los que envían mis asesores comerciales? Esa pequeña información, aunque parezca no tan significante, puede tener un cambio o puede generar tener acciones positivas a la larga. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que el vendedor X tiene mejor rendimiento a la hora de enviar X correo electrónico versus el vendedor Y, vamos a poder ir a trabajar en fortalecer esa plantilla o ese correo electrónico y que el equipo de ventas vaya en esa línea. Entonces, ese es un ejemplo, pero también conocer las tasas de conversión, cómo va avanzando mi campaña en marketing, cuántos prospectos he logrado atraer para enviar al equipo de ventas, qué tipo de contactos estoy trabajando. Toda esa data me va a permitir avanzar, ya sea en el departamento en el que me encuentre. Si es en marketing, a alinear o analizar toda esa información que estamos trabajando desde una campaña, las acciones necesarias, ya sea para avanzar de una manera positiva, y si estoy en ventas, conocer qué acciones está realizando mi equipo para poder tomar decisiones, ¿verdad? Ya sea en pro de seguir en ese camino positivo, si va todo de una buena manera, de acuerdo a los objetivos que se están trazando en la empresa, o bien encontrar cuáles son las oportunidades de mejora y que el siguiente mes, en el momento en que nos sentemos a analizar la data de qué pasó en este mes, podamos conocer esas oportunidades y trabajar en ello para tener mejores resultados, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos más bien que podemos conversar el día de hoy sobre para qué me sirve la data, ¿verdad? Pero va a depender muchísimo del departamento en el que me encuentre. Lo que sí es indispensable es que se necesita tener información correcta, ¿verdad? Información actualizada, información al día. No podemos tener datos de la semana pasada cuando estamos trabajando prospectos en esta semana. Entonces, en síntesis, la data permite que puedan ustedes ¿verdad? Por ejemplo, como lo decía, jefes de departamento, tener un contexto para tomar acción, ya sea marketing, ventas o servicios. Sí.
Y tal vez usted hablaba de los correos electrónicos de ventas y eso es súper valioso para poder saber cuáles actividades son las que generan mejor desempeño. También iban a tocar el tema de marketing y a mí me gusta mucho esto, o sea, cómo se están calculando los presupuestos de marketing. Muchas veces se hace sin data y se hace con yocreísmo. Yo creo que debemos de invertir $1000 este mes. ¿Por qué? Para ver cómo nos va, a ver qué llega. Y de hecho que la semana anterior tuve una conversación con un cliente porque me decía eso. Hagamos una cosa, hagamos una campaña de tanto monto y vamos a ver qué llega, cuántos clientes llegan y así. Y yo le decía, bueno, realmente se hace al revés. Más bien, ¿cuántos clientes tenemos con base en las tasas de conversión? Sabemos qué actividades y qué presupuesto hay que ir a ejecutar para lograr el objetivo. Y realmente yo creo que son pocas las compañías que lo están viendo de esa manera. Extraer esa data del CRM para calcular esfuerzos de marketing y luego del lado de cliente también, de la satisfacción del cliente. Ya lo he dicho varias veces, esta frase de Elon Musk, donde dice, bueno, deje de ir a estar haciendo esfuerzos sin antes ir a consultar con sus clientes para poder entender cuál es su experiencia con el servicio o el producto y así ir y optimizar y mejorar el producto. De esa forma vamos a incrementar las ventas. Definitivamente un mejor servicio, un mejor producto nos va a permitir alcanzar las ventas. No sé si Jimena o Iván tienen algún comentario sobre la data. Lo que menciona por ahí, Danilo, a mí me parece que es algo que al menos en de Interweb procuramos hacer mucho en relación a la información que recibimos del CRM de los clientes. Es algo que yo vivo con los clientes día a día. Muchas veces creemos que generar una campaña es suficiente para que sea exitosa, pero hemos visto que si no tenemos esta data que nos da el CRM detrás, es muy difícil que los resultados que el cliente está esperando se lleven a cabo. Por ejemplo, no solamente las tasas de conversión, sino qué podemos hacer en relación a los mensajes que estamos colocando para nuestros prospectos o también cómo estamos segmentando esa acción. Yo puedo ir al CRM y si ventas me está retroalimentando de una buena forma, yo puedo ver qué se está haciendo bien para entonces seguir mejorando y replicarlo también, o qué se está haciendo mal para mejorarlo y tomar acciones bastante rápidas, que eso es algo que también puede pasar sin un CRM y sin esa información al momento, las acciones pueden tardar mucho tiempo. En lo que ventas le pasa a marketing, una retroalimentación de los contactos, entonces marketing puede implementar acciones, un CRM resuelve ese problema al tener toda la información en un solo lugar. Sí, por ahí, al final, todos estos datos que te arroja el CRM te permiten ser estratégicos. Muchas empresas creen que están siendo estratégicas porque se propusieron metas este año, porque van a hacer un esfuerzo arriesgado o porque van a sacar unas piezas creativas en Facebook y entonces están siendo estratégicas, pero realmente nada de eso es estrategia. Y muchas veces lo que sucede es que están haciendo esfuerzos con metas bastante distintas y que incluso se contradicen entre ellas y que nada tienen que ver con su buyer persona, etc. Entonces, solo imaginémonos un reporte por las etapas del ciclo de vida. Tenés 100.000 contactos. De esos 100.000 contactos, ¿cuántos de esos 100.000 son leads? ¿Cuántos de esos 100.000 son leads calificados por marketing? ¿Cuántos son leads calificados por ventas? ¿Cuántos son oportunidades en el pipeline? ¿Cuántos son clientes? ¿Y cuál ha sido la tasa de conversión desde tu lead hasta tu cliente? Ahora descubramos dónde está tu cuello de botella, dónde está tu mayor déficit, dónde está tu debilidad. Y ya que descubramos la debilidad, busquemos esos puntos donde vamos a enfocar nuestros recursos para solventar esa debilidad. De repente, y esto pasa mucho, hay una tasa de conversión, incluso arriba en el funnel, que con que la duplico mi cantidad de clientes o triplico mi cantidad de clientes. Y eso es algo muy poderoso. De repente tengo una tasa de conversión por ahí entre una etapa de ciclo de vida y la otra, de un 4%, que con solo que la suba al 8%, ya mi negocio es doblemente más rentable. Pero claro, si las empresas no tienen esa información, no pueden ir a consultar
ese informe, no pueden ser estratégicas tampoco. Y entonces comienzan a diluir sus recursos en una serie de cosas que ellos sienten, que ellos creen que pueden solventar algún problema, pero no están claros ni del problema ni de dónde tienen que enfocar los recursos. Entonces, una estrategia se enfoca en 2 o 3 puntos a solventar en torno a una meta general. Y sin la data del CRM yo no puedo tener nada de eso. Claro. Sí, fundamental la estrategia siempre en data. Y ahora muchas personas de las que nos están viendo pueden decir, sí, pero ya yo tengo un CRM. Ya, sí, sí, lo que han dicho, yo tengo un CRM ya. Y a veces creen que esa es la solución. Y realmente es que hay muchos CRMs en el mercado, ¿verdad? Está Salesforce, está Bitrix, Sugar, HubSpot. ¿Qué debe esas personas que están escuchando, qué deben pensar para saber si tienen la mejor opción o si deberían de estar pensando en cambiarse de un CRM? Tal vez me gustaría que cada uno de ustedes, y tal vez en el orden de Iván, Ashley y Jimena, puedan decir uno o dos puntos que, que deben pensar las personas para cambiarse de CRM. Gracias, Danilo. Pues yo creo que lo primero que deben preguntarse las empresas es ¿dónde tengo mi punto débil? ¿En qué proceso? ¿En qué estadística? ¿Qué meta no estoy cumpliendo? Que identifiquen, que diagnostiquen cuál es su malestar, de dónde viene su malestar, cuál es la causa de su malestar o de sus muchos malestares, por decirlo así. Entonces, no estoy cumpliendo mi meta de ventas. Ok, ¿por qué no la estoy cumpliendo? Bueno, es que estoy detectando que mi equipo comercial está gastando mucho tiempo en que, bueno, envía un email y tiene que venir a registrar el email en este CRM, porque al final el email y el CRM no están conectados. Y además de eso, hay que pagar una herramienta para que estos vendedores pongan su calendario a disposición de los prospectos. Y como mi CRM no se integra con el calendario que yo uso, entonces tengo que registrar primero eso en un calendario aparte y después irlo a registrar en el otro calendario. Y al final esas herramientas no me generan una reportería. Entonces el vendedor tiene que ir a hacer reportes y después tener sesiones de 2 o 3 horas conmigo porque los reportes no calzan. Y bueno, entonces todos esos síntomas que me hacen pensar, bueno, que el CRM no le está sirviendo a mi equipo comercial a ser productivo. Pensar en el problema, pensar de dónde vienen los síntomas. Y ya que diagnostiqué el problema, pensar en la cura. ¿Cuál de los CRMs que está en el mercado puede solventar este problema que yo estoy teniendo actualmente? Hay otras consideraciones ahí, tal vez para aportar una segunda. El CRM que estoy usando se integra con las herramientas que estoy usando también, como para tener una reportería centralizada, como para tener una gestión de los contactos y de las relaciones centralizada también, como para optimizar el tiempo de mi equipo comercial. Eso también es importante. Y listo. Jimena, cuéntame. Por ahí creo que va muy de la mano de lo que menciona Iván. Un CRM debería de ser una cura más que un problema a lo que se está pensando en implementar dentro de una organización. Entonces creo que lo principal es tener muy claro cuáles son los problemas que está teniendo una empresa, cómo solucionarlos. Y va también de la mano de que si no tenemos muy claro esto, implementamos una herramienta que no nos ayude, pues puede generar lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? Que haya resistencia al cambio por parte de los asesores, que no nos esté dando la información específica que necesitamos para el negocio. Y también, ¿no? A lo mejor podemos tener una herramienta que sea muy complicada, muy buena o que traiga bastante información, pero si no la sabemos implementar o no se adapta a nuestro negocio, pues no nos va a ayudar de mucho. Entonces es principalmente eso, que la herramienta se pueda adaptar a las necesidades o al problema que está teniendo la empresa. Sí, y yo también quería agregar algo muy importante que comentó también Iván, o sea, analizar
qué tanto este CRM se va a conectar o vincular con las herramientas con las que ya estoy trabajando. ¿Por qué? Porque puede que tengamos un super CRM con muchas características beneficiosas, pero tenemos que hacer duplicidad de trabajos, ir a realizar otras acciones en los diferentes departamentos a otra herramienta porque no tenemos esa vinculación y no podemos extraer información de una y pasarla a la otra, o no podemos tener esa centralización que es tan importante para poder avanzar de manera más rápida, de tener automatizados los procesos. Entonces, un punto importante también es analizar específicamente si se vincula a las herramientas que estoy utilizando, si este CRM resuelve las deficiencias con las que estoy trabajando, si realmente necesito tener un CRM con demasiadas herramientas o si puedo empezar de poco, bueno, poco a poco más bien, con un CRM que se adapte a mis necesidades mientras voy avanzando y creciendo en mi empresa y creciendo en departamentos. Entonces, sí es importante, si usted en este momento está escuchando y tal vez no cuenta con un CRM, que pueda analizar todo esto que hemos venido comentando para que tome una decisión correcta que más bien venga a aligerar esa carga que están teniendo ahorita en la empresa. Creo que esto que acaba de decir Ashley, discúlpeme Danilo, es muy importante. Vamos a ver, hay sistemas de CRM que de repente no se adaptan tanto a empresas pequeñitas, ¿sí? Y entonces, sea por su precio, por ejemplo, porque sus funciones son demasiado complejas, etcétera, y entonces no se adaptan al contexto de una pequeña empresa, y esa pequeña empresa entonces, ¿qué hace? Trabaja con una hoja de cálculo tal vez, y ya cuando es mediana empresa, se pasa a un CRM un poquito más sofisticado, y si sigue creciendo, entonces ya hasta ese momento migra todo y cambia de nuevo su paradigma y se pasa a otro CRM. Entonces creo que también hay que pensar en un CRM que pueda estar presente a lo largo de tu crecimiento empresarial. Así que te pueda acompañar desde que sos una pequeña empresa, con las herramientas sencillas que necesitas, con las funciones básicas que necesitas, pero que en la medida en que vas creciendo, el CRM tenga la amplitud de irte acompañando durante ese crecimiento, y no solo de irte acompañando, sino de ser parte activa de ese crecimiento. Entonces creo que es otra consideración importante. Claro, y yo iba a agregar que no verlo como voy a ir a comprar un software y voy a ver cuál es el más económico, porque eso pasa en muchas empresas. Entonces vamos a pedir una cotización a 3 y vamos a ver cuál es el más económico y ese es el que vamos a empezar a usar. Yo creo que, y se van a topar con un montón de especificaciones de cada uno que puede hacer muy sofisticado ese proceso de compra. Yo creo que lo más importante podría ser que lo veamos como, primero, establecer un objetivo. ¿Para qué voy a poner un CRM? ¿Para qué voy a implementar un CRM? Y que analicemos el tema de la rentabilidad, ¿verdad? Ok, este CRM tiene este valor, esta inversión, pero me va a retornar esto en este tiempo porque me permite hacer esto. Que lo veamos de esa manera, de una forma mucho más estratégica y no como si estuviéramos comprando algún commodity o algo. No es un software, sino es un componente primordial en la compañía. Entonces hay personas que están viendo y dicen, ok, esta gente de Interweb me convenció, claro, yo no estoy usando bien en mi CRM o no estoy usando Excel y no, definitivamente todo lo que dijeron ahí me hizo sentido. Sí, hay que empezar a usar un CRM, ojalá desde HubSpot, pero ¿qué hacer? ¿Con qué empezar? Sí, lo compro la licencia, entré, ya lo tengo y ¿qué? Le digo a los vendedores, entren, porque eso es lo que muchas personas pueden estar pensando. Compré la licencia, le creé a los usuarios y le dije a la gente, entren y empiecen a usar el CRM. Ayudémosles. ¿Cuáles son los pasos iniciales? Y tal vez vamos a hacerlo y la misma dinámica, vamos de atrás para adelante. Jimena, Ashley, Iván, ¿cuáles podría ser un paso que usted recomienda a la hora de empezar a usar un CRM? ¿Cuáles son esos pasitos? Por ahí creo que estuvimos mencionando alguno dentro de esta plática, pero creo que uno de los primeros podría ser tener muy claro cuál es el proceso de ventas que tiene la empresa para entonces que este CRM se pueda adaptar al proceso de ventas y podamos hacer una buena implementación. A lo mejor creo que algún error que cometen cuando se realiza esto es querer que el CRM
tenga características específicas que nos ayuden al proceso de ventas que estamos teniendo. Entonces eso puede hacer que la elección o la implementación que tengamos no sea muy claro. Entonces creo que una de las primeras cuestiones puede ser eso. Otro punto también puede ser algo que igual mencionamos, que es cubrir las necesidades que tenga la empresa con el CRM. Entonces creo que podrían ser uno de los primeros pasos. No sé si por ahí Iván nos pueda compartir algún otro. Gracias, Jimena. Pues creo que ya cuando diagnosticamos cuál es el problema que ha estado teniendo la empresa con una determinada meta, con un determinado dato, pues hago esto de mapear cuál es el proceso comercial que quiero implementar. Eso es muy importante, ese paso que decía Jimena. Luego, pues sería elegir qué CRM es el que mejor, es el que más me puede ayudar con estos retos que estoy teniendo y con este proceso comercial que quiero implementar. Por ahí voy a hacer un paréntesis para abordar un poquito de lo que comentaba Danilo acerca de ver qué tanta rentabilidad, qué tan rentable va a ser la inversión en el CRM. Lo que pasa es que también hay que ver cuánto dinero estás perdiendo por no implementar un CRM. Entonces, cuando diagnosticas tu problema, deberías monetizar o deberías traducir en dólares cuánto estás perdiendo por ese problema. Y entonces luego te va a hacer más sentido la inversión que podés hacer para solventar ese problema. Porque de repente estás perdiendo, no sé, $2 millones anualmente. ¿Ok? ¿Y cuánto vas a invertir en solventar ese problema de $2 millones? No, pues voy a invertir $30,000 anualmente, voy a invertir $50,000 anualmente. Y entonces ya vas viendo las cosas en su justa medida. Eso es importante, traducir el problema en dólares y traducir también la solución en dólares. Entonces, tercer paso, elijo el CRM. Creo que hay un cuarto paso que es evangelizar o alinear a mi equipo comercial. Mucho hablamos de equipo comercial, mucho hablamos de equipo de marketing también, pero muy pocas veces somos realmente un equipo. Y eso tiene que ver con el espíritu que tenemos y la alineación que tenemos. A ver si coincidimos en ese espíritu, en ese objetivo, en esa alineación. Y lo que yo me he encontrado muchas veces es que el director comercial tiene una idea de qué cosa es el CRM. El director de marketing o la directora de marketing tiene otra idea totalmente distinta. Cada vendedor tiene su propia idea de qué es el proceso comercial. Y cada una de esas personas tiene su propia idea de cómo la empresa le aporta valor a los clientes. Y entonces aquello es cualquier cosa menos un equipo. ¿Sí? Entonces, cuando se implementa un CRM de verdad, que hay que funcionar como un equipo que esté enfocado en unas metas determinadas y que sabe cómo este CRM le va a ayudar a lograr esos objetivos de equipo. Eso es muy importante porque la directora comercial, el director de marketing pueden estar muy entusiasmados con el CRM y con el proceso que están mapeando. Pero si el equipo comercial no tiene ese entusiasmo, no tiene esa certeza, y además, si el equipo comercial no tiene, por ejemplo, algo tan básico como unas páginas de puesto, donde el uso del CRM esté vinculado a sus incentivos, pues entonces para nada nos va a servir haber detectado el problema, haber mapeado el proceso comercial, estarlo implementando en un CRM, si al final mi equipo no va a utilizar nada de eso. Entonces esa parte es muy importante. Quizá un paso adicional sería buscar ayuda de un especialista, creo que es muy válido. No podemos pretender que nuestra directora comercial, por ejemplo, vaya y se meta ahí, que investigue en Google y entonces se aprenda ahí a pulso cómo se usa este nuevo CRM que estoy empezando a usar. No tiene mucho sentido. Deberíamos buscar ayuda de un especialista, de una especialista que nos ayude a utilizar este software, ¿sí? Y que nos ayude también, ojalá, a mapear el proceso comercial. Y eso debería fortalecer el rol de la dirección comercial y los roles de cada uno de los vendedores.
justo eso era lo que quería comentarles también. O sea, no podemos caer en el error de que, ok, yo escuché ya que es un CRM, tengo esas debilidades, necesito ir a trabajar. La solución no es adquirir un CRM. La solución es adquirir el CRM que se alinee al modelo de su empresa y que también su empresa y sus equipos dentro puedan estar alineados, ¿verdad? Entonces, muchos errores que se cometen es, por ejemplo, adquirir, como lo decía también Iván, un CRM y dejar al equipo, como dicen popularmente, morir. Dale, les doy este CRM, la directriz es que lo empiecen a utilizar y el equipo, por ejemplo, el equipo comercial no sabe, ¿verdad? No tiene idea por dónde empezar, no se sienten motivados, entonces debe haber una coordinación entre equipos y también es importante que ustedes puedan cerciorarse, perdón, eh, que el CRM que están adquiriendo pueda haber alguien que les pueda ayudar a orientarse tanto a los gerentes o las personas que van a estar trabajando directamente con ese CRM, porque había escuchado una frase que decía que es como si tuviéramos un carro último modelo parqueado en el garaje de la casa. O sea, no, nada hacemos con tener el mejor CRM si no sabemos utilizarlo y sacarle el máximo provecho. Entonces es importante que ustedes puedan también preguntarse eso. Primero, los pasos también que comentaban Jimena, Danilo, Iván, entender bien, conocer cuáles son sus debilidades, qué acciones, si se puede vincular con las herramientas que estoy utilizando en la empresa, pero además de eso, si puedo adquirir los servicios de alguien que me pueda ayudar a manejar ese CRM y sacarle el máximo provecho a cada una de las acciones que brinda ese CRM, ¿verdad? Para que así podamos tener resultados reales utilizándolo de la mejor manera. Muchas gracias, Ashley. Y tal vez como para cerrar, un mensaje final que podemos darle a cada una de estas personas que nos están escuchando. A mí me gustaría que cada uno pueda dar un mensaje corto y que le cale a cada persona para saber cómo implementar un CRM, pero que de verdad ayude a que su negocio crezca. Y pensemos en negocios pequeños, pensemos en negocios medianos y pequeños, pensemos en negocios grandes. Un mensaje final, tal vez, no sé a quién quiere empezar. Adelante. Bueno, voy a empezar yo. Un mensaje que quisiera dejarles es, primero, es importante o indispensable que pueda haber una alineación. Sin importar si ustedes tienen una empresa pequeña o una empresa gigantesca, si no hay alineación de los equipos, es muy difícil que un CRM pueda venir a solventar, ¿verdad? Distintos problemas o situaciones que se presenten en el camino. Entonces, CRM es una herramienta que les va a permitir, como lo venimos comentando, automatizar procesos, estructurarlos y que esto los lleve a obtener resultados positivos. Pero sí es importante que pueda haber una alineación, que el equipo de marketing trabajando en su estrategia pueda estar en contacto con el equipo de ventas, que el equipo de ventas sepa qué está haciendo marketing y también que le pueda dar ese feedback a ventas y indiscutiblemente también el equipo de servicios. Ese es el éxito que les va a llevar a ustedes a obtener buenos resultados. Entonces, además de que se vayan hoy con la idea de, ok, creo que sí, necesito adquirir o invertir en un CRM, piensen también cómo desde dentro eso va a venir a ayudarles a generar mejores resultados tanto monetariamente como en fortalecer sus equipos, que sin duda es súper importante también. A mí igual, pues me gustaría comentarles esta parte de que creo que independientemente de todo lo que hemos dicho hoy, debería de quedarnos claro que un CRM debe de ayudar al crecimiento de la empresa. Ese debe de ser el principal objetivo que tenemos que tener en cuenta al momento de querer implementar o estar buscando una solución para que entonces sí, teniendo ese objetivo muy claro, entonces podamos pensar en los retos que está enfrentando la empresa, cuáles son las necesidades que podemos tener, qué es lo que queremos obtener o qué acciones podemos solucionar ya teniendo el CRM para poder dar inicio a un proyecto de ese tipo, teniendo muy claro que un CRM nos va a ayudar a crecer y no solamente a hacer una implementación o entorpecer procesos,
podemos entonces sí cambiar este paradigma del cual ya hablábamos anteriormente. No es solo una implementación, no es solo un nuevo proceso, sino es algo que va a ayudar a la organización, al crecimiento y a, bueno, al final lo que ya sea el equipo de marketing, ventas o servicio quiere, que es que la empresa genere más ingresos y que la empresa pueda continuar de una buena forma. Entonces un CRM puede ayudarnos a esto. Mi mensaje sería que no piensen en el CRM por moda, porque creo que está bastante de moda pensar en CRM. Que lo piensen más como algo que verdaderamente les va a iluminar el camino. Esto es un poco como estoy en una acera, esta analogía la leí en LinkedIn aplicada a otra cosa, pero creo que aquí aplica también. Estoy de un lado de la carretera, mi vehículo está al otro lado y yo pues no veo nada. Quiero decir, estoy ciego, no sé cómo pasar al otro lado y pues lo que me toca es ir caminando a ciegas hasta mi carro y pues, probablemente las consecuencias van a ser muy graves, ¿verdad? Tener un CRM es saber por dónde vas caminando, saber cómo llegar a tu vehículo al otro lado de la carretera. Entonces, no contar con un CRM, no contar con analíticas, puede tener una gravedad de muerte para la empresa. Sí, eso es muy importante. Por otra parte, por ahí, yo sé que mucha gente ya ha implementado, por ejemplo, Hotspot, ha implementado otro CRM, no necesariamente eso ha solventado sus dolores, de repente tienen los mismos o más dolores que cuando no habían implementado un CRM, y eso tiene que ver con que de repente solo se compraron el carro, como dijo Ashley, y lo dejaron en el garaje, y ahora el carro les está dando problemas y no los lleva a donde ellos quieren que los lleven. Entonces por ahí nosotros diseñamos una herramienta pensada en las personas que ya implementaron Hotspot, pero que de repente no saben si están aprovechando al 100% los aspectos básicos de Hotspot. Entonces con esa herramienta pues van, dejan algunos de sus datos para que les enviemos la información y les estemos enviando información personalizada. Y luego llenan una serie de preguntas, 12 preguntas, y con base en ellas les damos un diagnóstico preliminar acerca de qué tanto están aprovechando el CRM. Creo que puede ser muy útil para mucha de la gente que nos está escuchando. Entonces por ahí también les vamos a dejar ese recurso en las descripciones de los lugares donde nos estén viendo o escuchando. Sí, y yo como mensaje final también, quería tocar este tema. Se habla mucho de clientecentrismo, se habla mucho de pensar enfocado en los clientes. Y yo creo que muchas veces las empresas dicen, ok, vamos a implementar un CRM porque ocupamos, y se piensa de una forma egoísta, digamos, solo en el negocio o en la empresa. Yo creo que hay que pensar en el CRM porque nuestros clientes, nuestros contactos necesitan un CRM. Y yo pensando en las experiencias que como cliente he tenido horribles con algunos clientes, algunos proveedores, perdón, que yo como cliente tuve, pienso, si hubieran tenido un CRM en esta etapa, me hubiera encantado recibir esta y esta comunicación. Si ellos hubieran tenido un CRM, esto no hubiera ocurrido en este momento. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en un CRM como una herramienta para nuestros clientes, pensada en ellos, pensada en cómo voy a asegurarle a ellos una experiencia satisfactoria desde el momento en que me conocen hasta el momento en que empiezan a tener interacción con alguien de ventas de mi equipo, hasta una vez que son clientes y están disfrutando el servicio que le estamos entregando o el producto. Yo creo que tenemos que pensar en que un CRM está hecho y construido y enfocado para que nuestro cliente sea el centro de nuestras operaciones. Se hablan de varios términos que me gustaría dejar por aquí también: frictionless selling y frictionless operations también. Entonces, ¿cómo disminuir la fricción en la venta, en el marketing y en la entrega de servicio para que así nuestra ruleta de crecimiento, nuestro flywheel, pueda girar de forma más lubricada
y por ende más rápida y más fuerte, más veloz en el crecimiento del negocio. Un gran agradecimiento, Jimena Rivera, Ashley Brenes, Iván Rodríguez y también detrás de cámaras, Elías González y Alejandra Soto. Muchas gracias a todos. Estoy seguro que este contenido que hemos desarrollado, de todas estas experiencias y sus comentarios le van a ayudar muchísimo. También muchas gracias a usted que nos está viendo y muchas gracias por escuchar este podcast y también por compartirlo con esas personas que estoy seguro que les va a ayudar a crecer sus empresas, sus negocios y también a que puedan crecer esos profesionales que las componen. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Dinte Podcast.